Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a platicar de algo que nos incluye a todas, del mes de marzo, del famoso 8M, pero no solamente como una bandera que debe de salir de vez en cuando, una vez al año, sino como algo que debemos adoptar y vivir todos los días. Pero en particular, como acaba de pasar, vamos a platicar con alguien experto en la materia que nos hable de cómo vamos, qué nos falta y qué tenemos que hacer. Comenzamos. Hola, Abril, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Verónica. Abril Rangel, parte de uno de los grandes grupos femeninos y feministas que integra en la lucha en esta ciudad tan azotada por problemas contra las mujeres. Es que me encanta el nombre, me encanta, porque aparte es súper representativo de las mujeres de Juárez, las hijas de su maquilera madre. Eso es así como, tómala, sí, somos de Juárez, ¿no? Es muy padre ¿Cómo surge ese nombre? Sí, pues creo que a grosso acotado, ¿no? Pues es que pues, nos nombramos como el producto, ¿no? De la maquiladora. Entonces, pues tiene un trayecto largo, ¿no? La construcción del nombre y la conformación de la organización como tal. Pero pues en esencia pues sí tiene que ver pues al contexto de la frontera, ¿no? De Ciudad Juárez, una frontera industrializada donde hay, pues está lleno de maquiladoras y pues también como este contexto en el que pues la mujer incursiona en el campo laboral, estamos hablando de entre los 80 y los 90, como que toda esta concentración de la industria, que la fuerza femenina a nivel global pues incursiona pues de manera como más activa, más visible como fuerza trabajadora, vendiendo su fuerza de trabajo. Y pues ya en Ciudad Juárez, pues el contexto frontera, pues que el principal espacio en donde las mujeres comienzan a trabajar de manera masiva, pues es en la industria maquiladora, ¿no? Y no solo masiva, de una manera estructural y digna, porque hasta antes de la llegada de la maquila a Juárez, estamos hablando que el trabajo de la mujer general en Juárez, pues tenía que ver con las zonas nocturnas y las zonas no sanas de esta ciudad. La llegada de la maquila a Juárez rompe dos grandes situaciones. Primera, rompe la estructura familiar tradicional porque le da el trabajo a la mujer y entonces ya no se vuelve esa obligatoriedad de que te tienes que quedar en la casa, cuidar hijitos y que ese es tu destino y no lo puedes romper. Y también rompe justamente el tipo de trabajo al que puede aspirar una mujer en la frontera. Sí, pues, y pues que existen como estas visiones, ¿no? En el sentido de si fue una cuestión emancipatoria, ¿no? Que la mujer comienza a incursionar. Pues la realidad, pues es que más que nada, pues tiene que ver pues con intereses del capital, ¿no? De estas etapas postindustriales, ¿no? De las transiciones y los ajustes que hace el sistema capital. Sí. Entonces, si hablamos de la revolución industrial, pues hablando pues en la época pues del detone, por ejemplo, en Francia. La posguerra también sí, ¿no? influye pues, mucho. Sí, pues se ocupaban las mujeres y a los niños por Eso cuestiones es lo que había, no, pero principalmente tenía que ver pues, por cuestiones de motricidad fina, de la estructura física, que podían entrar a ciertos ductos, espacios pequeños, ¿no? Sí, y así o deditos pequeños que podían armar, ensamblar cosas. Ajá, entonces, sí, como comienza esta parte, que pues ya con la transición de las décadas, pues las necesidades van cambiando, ¿no? Y pues la industria pues tiene un despliegue impresionante, ¿no? Toda la parte transnacional, ¿no? Y pues ya tenemos aquí pues grandes corporaciones que instauran aquí en Ciudad Juárez, pues es en un país subdesarrollado, el contexto México, pues es una mano de obra pues calificada y barata justamente, ¿no? Y pues esa parte de que entra todo este número importante de mujeres pues trae consigo pues que nada más se pensó en la ocupación, ¿no? Por un interés industrial, capitalista, de acumulación, de
pues, económico netamente, ¿no? Y pues que conlleva pues que toda esta estructura que ya existía de machismo, de misoginia, pues, de exclusión, por así decirlo, de las mujeres, pues digamos que se realza, ¿no? Entonces, y esta parte, pues emergen los problemas que encierra la mujer y la maquiladora, ¿no? Muy aparte de la precarización, pues sí, el tema de violencia, de desaparición, de feminicidio. Y pese a ser la mayoría, las mujeres en la fuerza laboral de la maquila, sigue siendo una estructura patriarcal y siguen siendo que los gerentes de la línea, los encargados son hombres, y con esa postura de poder pueden accesar libremente a ser acosadores, a ser violadores, a ser maltratadores, para no irnos a un extremo tan... Y hablando pues la cuestión en la estructura laboral, ¿no? Y pues tienes toda la estructura completa en su conjunto, pues de violencia, de exclusión, en la que violentar a una mujer no pasa nada. Entonces, pues se habla pues de que las mujeres, pues en el traslado, en los trayectos, en todos los espacios, pues sufriendo múltiples violencias, ¿no? Y pues creo que pues en ese sentido pues es lo que hace que se detone la desaparición, ¿no? Y que es donde emerge en su momento inicial. Las primeras víctimas de feminicidios notorios, porque han existido toda la vida. Sí, pero sí, pues hay un realce, ¿no? Pues digamos que esta parte industrial pues viene como a reforzar, como hay una estructura en la que no pasa nada, tienes la parte industrial pues que ocupas, pues, y pues ya tienes pues el desgaste de las mujeres, ¿no? Pues la doble, triple jornada, la estructura laboral pues de precariedad, de violencia, bueno, que en su momento no se hablaba, pero pues el techo cristal de que pues las mujeres listas nada más para operar ciertos aspectos, tienen que seguir trabajando en la parte de la crianza, la parte doméstica, tienes una estructura, doble jornada. Sí, tienes una estructura de barrio, tienes la estructura comunitaria, social, gubernamental, que pues ha violentado desde siempre a las mujeres. Y pues todo ese conjunto, pues entra a la industria, pues se detona, ¿no? Explota. Y pues retomando un poquito la pregunta de cómo surge este nombre, pues sí tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? Si bien en la primera fase, el primer momento de la historia en Hijas de su Maquilera Madre, tiene más origen en la desaparición. Detona, pues, cuando hay un movimiento estudiantil adherente al movimiento Yo Soy 132, pues hay grupos, pues tiene su raíz como en la universidad, ¿no? Digamos, estos grupos adherentes, y pues que se integra pues al movimiento, a los diferentes movimientos sociales que se unen las luchas, ¿no? Y pues hubo un contacto inicial con las madres que tenían hijas desaparecidas, ¿no? Y se comenzó pues el acompañamiento, se comenzó pues, y principalmente pues hay un aprendizaje de estas personas que nombran y que su principal vía o lo que consideran como medio de transformación o para acceder a la justicia, pues es la protesta pública. Entonces, estas personas vinculadas, ¿no?, con el tema de desaparición, nos muestran o les muestran a estos estudiantes universitarios de Yo Soy 132, y de ahí pues emergen algunos núcleos, ¿no? Y ya en el pasar del tiempo pues ya se va viendo pues más las miras de Hijas de su Maquilera Madre, pues que tiene que ver ya con el feminicidio, ¿no? Está una Marisela Escobedo, que pues ella también muestra y refuerza pues una de las principales vías que son a las que le apostamos, ¿no? Que tiene que ver con la protesta pública, ¿no? Con salir y visibilizar, ¿no? Que pues vías, métodos, hay muchos, pero sí uno de los pilares que consideramos en Hijas tiene que ver con la protesta pública, ¿no? La visibilización, que eso es algo que la mujer hemos carecido por siglos y milenios, el visibilizar no solamente como entes, sino toda nuestra problemática. Hace unos días platicaba con una conocida y me decía, y la verdad es que de repente dije, no me voy a pelear con ella, Me dice, es que yo no entiendo, que ahorita vamos justamente al contexto de la marcha, me dice, es que yo no entiendo
¿para qué salir? Yo no entiendo para qué gritar. Yo no entiendo para qué dañar los edificios públicos. O sea, todo el yo no entiendo. Le digo, ok, ¿qué parte es la que no entiendes? No, es que yo tuve un padre maravilloso, yo no he sufrido nunca de violencia de género. Y yo, no la has visto, porque yo no conozco a ninguna mujer que diga, mi vida está libre, nunca he sufrido ni de un acoso, de un tipo de violencia, de un tipo de discriminación, o sea, ninguna. Y en el supuesto, vamos a partir hipotéticamente que existiera. Que su situación sí sea algo fortuito, ¿no? Efectivamente. Estás en una posición de privilegio. Y ella no representa la mayoría, no es representativo. Exacto. Y además, es muy triste que si te reconoces en una situación de privilegio, no seas solidaria con quien no tuvo la suerte de estar en una posición como la tuya. Entonces yo le decía, y cuando dije, no le voy a pelear, me acordé que tiene una hija. Y la chica tiene como 28 años. Le dije, bueno, pues entonces agradécele a Dios, ¿cómo le llamas? A tu Dios, que nadie mató a tu hija, aún. Porque sigues siendo una posible víctima. Agradécele que tu hija se casó y que tiene una estructura parecida a la tuya y que nadie la violó a los 13 o a los 14 o a los 15 y que no tuviste esa rabia que te hizo que sea necesario salir a la calle. Entonces se le llenaron los ojos de lágrimas y ya no me pudo decir más. Ahí es donde estamos pecando como sociedad, el no ponernos en los zapatos de quienes sí necesitan marchar y toda esa red de apoyo que los sustenta y los acompaña. Y vamos a las marchas que se han ya vuelto institucionales en un 8 de marzo, en el que este año no sé qué tanto superaron las del año pasado, pero fue una marcha multitudinaria y hermosa, la que hubo en Juárez y en otras, bueno, en todas las ciudades hubo marchas, ¿no? Pero pues podemos hablar de datos concretos, pues de la de Juárez en la que ustedes participaron. Sí, pues en cuestión de pues, la visión que pueda tener algunas personas o algunos sectores de la sociedad, pues más allá de situar a una cuestión que tenga que ver con una falta de empatía o de reconocer o no el privilegio, ¿no? De la situación que cada quien pueda tener, pues creo que pues esto tiene que ver con la forma en la que está configurado las estructuras de poder, ¿no? O sea que justamente digamos que el imaginario colectivo, ¿no? O el sistema de ideas con el que se entiende un tema cualquiera, pues son producto de la agenda del poder, ¿no? Sí, de lo que nos dice que debemos de cultura la que has pensar. vivido toda la vida inmersa en ella, ¿no? Sí, entonces creo que pues esa es la parte pues que siempre va a estar, ¿no? Y pues que hay sectores y grupos a lo mejor muy específicos reaccionarios que pues sí tienen una agenda definida claramente. El grueso o el común denominador, pues esta cuestión de a lo mejor de decir, no entiendo, rayan, pero pues finalmente pues no se les culpa, ¿no? En el sentido de que pues son el producto, o sea, de lo que una agenda, una estructura quiere que pensemos, ¿no? Entonces, y son pocas las personas que por su trayectoria de vida, por su formación, por una afinidad, y que un conjunto de situaciones hacen que despierte una conciencia, ¿no? Porque en mi caso, pues estoy hablando que pues yo tengo un despertar, estamos hablando a mis 20, ¿no? Cercana a los 20. Y luego pues atravieso un proceso de formación, de conocer personas y pues ver los núcleos, ver la organización, tener un contacto, y lo veo por ejemplo con grupos de amigos que pues más allá de querer o que me pregunta, pues sí hay todo su red social, todos los espacios, pues toda la información y el bombardeo, todo lo que tienen pues es
alejadísimo, ¿no? De los objetivos que se busca, de las finalidades, de la razón de ser, y pues muy probablemente no va a cambiar, ¿no? Aquí el tema pues es, el cuestionamiento es hacia los grupos, diga si son socialistas, si son anarquistas, si son desde la agenda institucional o como movimiento social en conjunto, qué es lo que se está haciendo para visibilizar o para detonar, ¿no? O sea, porque las grandes revoluciones o los movimientos sociales pues parten de una agenda, una estructura de alianzas y pues que se buscan transformar, ¿no? Y no son una ocurrencia que un día dices, ¿qué tal y si vamos a hacer desmanes al centro? O sea, no es así. Ajá. Sí, ¿no? Y tiene como una razón de ser, y hay una cuestión más, incluso pues que sí se habla de las tendencias, ¿no? Pero que sí tienen esta razón de ser que comentas, ¿no? De que vienen a lo mejor estas formas, ¿no? De, no sé, el performance, el violador eres tú, ¿no? O sea, que se fue replicando, ¿no? Y pues ya lo escucho yo en restaurantes que el mariachi, ¿no? O sea, y toda esa estructura banaliza. Entonces digo, híjole, pues, sí, digo, pues no voy a lo mejor... ¿Sabes que no son las mañanitas lo que estás cantando? Ajá. O sea. Pues sí, yo veo el mariachi, ¿no? Y la gente al tenor del alcohol y de la fiesta, y sí, el violador eres tú y el mariachi, ¿no? Entonces, constantemente tenemos un bombardeo. Entonces, sí, la pregunta yo la situaría pues al interior de los movimientos, de la estructura, de que pues el reto es bien grande y la pregunta es, ¿qué se va a hacer o qué vamos a hacer? Pues apostándole a la transformación que creemos, ¿no? Desde las diferentes vías, ¿no? No sé, del anarquismo, del socialismo, estos grupos, tenemos también pues un número importante de organizaciones de mujeres, ¿no? Que no teníamos a lo mejor en los 90s o en los 2000, ¿no? Que éramos poquitas. Y pues esos grupos también somos sujetos o víctimas en cierto sentido de todo este bombardeo de información. Tal es que el movimiento feminista hoy por hoy pues tiene una división fuerte, ¿no? Que tiene que ver con la perspectiva transincluyente y la excluyente, ¿no? Y hay una división y que viene marcada de una agenda. Es un tema que viene desde los 70, pero ahorita casualmente cuando el movimiento tiene más fuerza y está unificado, este tema emerge y pues divide al movimiento feminista, ¿no? Entonces... Es que divide y vencerás. Sí, ese es el tema, ¿no? Sí, yo creo que ese tipo de agenda incluye frases como mujeres juntas ni difuntas, que nos odiaremos pero nunca nos mataremos, no nos haremos daño. O sea, ¿quién te dijo que tiene que existir una relación de odio entre mujeres o de separación entre mujeres, yendo a conceptos más estructurados, como dices tú? Y sí, obviamente que todas las visiones son diferentes y dentro de un grupo tan disímbolo como somos las mujeres, pues habrá visiones diferentes sobre el mismo tema, pero concentrarnos en las coincidencias sería mucho más prolijo y más benéfico. Sí, y cómo sacar esta idea, ¿no? De que las mujeres juntas son muy conflictivas y cómo a veces también nosotras... ¿No la creemos? No la creemos, ¿no? Sí, y a veces, sí. Y yo en su momento le llegué a decirlo, ¿no? Yo tengo más afinidad con los hombres, ¿no? Y siempre he encontrado en los diferentes espacios, es mejor relacionarse con los hombres, ¿no? Sí. No, es que las mujeres entre nosotras competimos. Y yo digo, caray, o sea, cómo esa visión pues la traemos atravesada. Es cultural. Y la reproducimos, ¿no? Y ya hoy digo, bueno, o sea, es cierto, si bien es cierto que sí hay una cuestión de competencia que está marcada en las mujeres, pero es por una reproducción, porque buscamos ocupar la posición de poder que tienen los hombres. O sea, esta cuestión de fortaleza, de racionalidad. Y como a las mujeres nos constriñen más los espacios de poder, se vuelve más competitivo llegar a ellos. Ajá. Y el máximo a alcanzar es el poder, y quien ocupa el poder es el hombre, y reproducimos sus códigos, ¿no? Que son violentos, que son hostiles. Entonces, si recuperarnos en el feminismo, pues es desde la sororidad, ¿no? Desde el afecto, desde los espacios amorosos, desde la empatía. Déjame regresar un poquito a ese término. Nosotros, como tenemos mucho que decir, ha sido el concepto fundacional de tenemos mucho que decir, la sororidad, justamente. Pero sigue siendo un término poco conocido
en la mayoría de las personas. Entonces, hazme el favor de que nos definas qué es la sororidad. Pues yo creo que lo haría desde mi construcción personal, pues yo lo entiendo como un conjunto de lazos que unifican a las mujeres y nos hacen generar alianzas, ¿no? En conjunto. Y pues tiene un significado más allá de la solidaridad, sí. Sino que pues tiene una base política, ¿no? De entender que somos mujeres y hay un conjunto de situaciones que casi de igual forma, pues nos constriñen y nos oprimen, ¿no? Sí, entonces, en función de eso hacemos nuestras alianzas y deconstruimos la forma en que nos relacionamos. Sí, ¿no? Sí, y de hecho, pues ahora se le pone ese nombre, pero es una estructura que ha ocurrido de siempre entre las mujeres. La fraternidad entre los hombres viene del término fratello, hermano, o sea, es la hermandad entre hombres. Es el Sí. Vamos por un mamut, y ahí van todos, ¿no? Porque en bola, así. Esos lazos que se hacen entre hombres. Y la sororidad viene del mismo idioma que el italiano, de sorella, de hermana. Entonces, la sororidad es la hermandad entre mujeres. Y esta hermandad entre mujeres es inherente a nosotras, porque desde tiempos inmemorables, quienes hacen los lazos de protección, que cuidas a los hijos de otras, que peinas en las tribus, ¿no? Que las mujeres sentaban a peinarse, a cocinar, a desgranar maíz. Entonces, ese trato les va dando un concepto de hermandad, de sororidad, que de repente nos han hecho que se nos olvide. Y ahora lo estamos retomando, ya bautizado con su nombrecito, muy bonito él. Pero es una cuestión, si tú no entras en la construcción social que nos dan a las mujeres de que tenemos que competir y que la va a hacer mejor es la más bonita, entonces tienes que estar la más peinadita o la más bien maquilladita o la más en comparación con las demás. Es inherente a las mujeres hacer esos lacitos con la amiguita, con la compañerita, y si mantuviéramos esa inocencia del él no oigo qué me dicen que tengo que ser o cómo ser, pues estaríamos hablando de estructuras que serían imposibles de romper. Porque la relación entre mujeres puede ser tan o más fuerte que la relación entre los hombres. Tenemos como más empatía, somos más abiertas a entender y a solidarizarnos, ahí sí, con las causas de otras mujeres. Sí, porque pues el vínculo que unifica a los hombres, pues en el grueso, ¿no? De estos grupos masculinizados, pues son valores en los que pues sí hay una cuestión de fortaleza, ¿no? De fortaleza, del poder, es un fregón. Eso les han enseñado. Él es un fregón, Entonces, y el fregón pues es no demostrar, aplastar, y pues vemos incluso, es bien interesante, ¿no? Veo yo en los grupos, ¿no? El grupo de amigos, ¿no? Y que pues en algún momento pues somos, no sé, 10 personas, ¿no? Entre hombres y mujeres y parejas, y nos reunimos, y cómo a veces discutimos un tema, ¿no? No sé, ¿qué piensas del mundo? La magia existe, ¿no? Un tema cualquiera. Y cuando hay la participación, cuando los hombres participan, incluso hay una cuestión de interrupción, ¿no? O sea, efectivamente, si hay un lazo de amistad, si hay un afecto, si hay amor, si hay todo eso, pero ya los matices, o sea, pues el que nos atraviesan, pues sí, en una situación como tener una conversación de rebotar ideas es, y la interrupción, porque aflora y tenemos bien introyectado que pues yo sé, yo puedo, ¿no? Sí. Y el yo sé, en esa situación que es hablar de un tema, pues es la estructura poder. Eres mujer, ¿qué vas a andar sabiendo de esas cosas? Y dices tú, sí sé, espérate, sí sé, porque también esa es otra, el que nos han enseñado a creer que solamente podemos saber sobre ciertos temas. Justo. Y pues vemos los niveles de ocupación, ¿no? Que las mujeres, pues hay una alza en cuanto al número de mujeres que acceden a la universidad versus el campo laboral, ¿no? Y a la ocupación de las mujeres, ¿no? Sí. Y luego vemos las áreas, ¿no? Oye, retomando un poquito la marcha del día 8,
¿cuáles siguen siendo las principales demandas que las mujeres tenemos hacia la sociedad? Porque no creo que hayan aparecido nuevas, yo creo que siguen siendo las mismas, con otros nombres y con otros apellidos y con otras fotos de frente, pero siguen siendo las mismas demandas. ¿Cuáles siguen estando vigentes? Pues es el máximo ideal, ¿no? Que es la dignidad humana. Y pues como humanas personas, esta categoría o el género, ¿no? Nos atraviesa y que por ser mujeres seguimos siendo sujetas de violencia, de precarización, de exclusión laboral, que tenemos que esforzarnos más. Y eso es como vamos a decir, como en lo micro y en lo cotidiano, ¿no? O sea, el máximo ideal, pues, es que no tengamos que estar luchando y tener que alzar la voz y reesforzarnos 2, 3 veces más para demostrar que podemos hacer algo, ¿no? Por citar a lo mejor el espacio laboral. Y ya digamos que a nivel agenda, los problemas emergentes, ¿no? Que siguen prevaleciendo, pues es el feminicidio y la desaparición principalmente, ¿no? O sea, esta cuestión de que no existen los canales y la estructura está pensada para desgastar. O sea, el gobierno no tiene una función de acceso a la justicia, tiene una función de continuar reproduciendo la violencia, ¿no? Entonces, creo que las demandas siguen siendo las mismas, ¿no? Bien lo dices, estamos hablando de violencia en sus múltiples aspectos, ¿no? En lo familiar, en lo doméstico, en lo laboral, en lo psicológico, económico, toda esta parte. Y pues el nivel máximo, o sea, este es la raíz, ¿no? La punta del iceberg es que nos desaparecen y nos matan, pero está de fondo como que toda esta estructura que faculta, ¿no? Para que continuemos siendo, subordinadas, ¿no? Que continuemos siendo, las no sujetas de derecho. ¿Sí ha habido algunos avances? ¿Es pregunta? Sí. No, sí, todo está bien. No. Sí ha habido avances. Ligeros quizá, pero sí ha avanzado o seguimos estando igual que hace 10 o que hace 15 años. Mi opinión y mi perspectiva es que la estructura de las instituciones hace ajustes. Es como cuando decimos, sí, las mujeres nos empoderamos y ya trabajamos. No, pues fue una agenda global que nos llevó a... Sí, porque necesitamos mano de obra. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de resolución de casos, de programas, de política pública, de política social, pues son como dicen, tapar el ojo al macho, ¿no? Más allá de paliativo. No tanto de fondo, sino para que... Ya que no estén fregando, o sea, yo tengo esa visión, ¿no? Hay una autora, Rita Segato, ¿no? Me encanta, ¿no? Ella hace una visión, y expresa desde la antropología, ¿no? Ella dice que el hecho de que continúe la difusión, o sea, así el bombardeo de mujeres desaparecidas, de mujeres asesinadas, todo esto pues alienta a que continúe ocurriendo, ¿no? Entonces, toda la cuestión en lo que rodea y encierra el feminicidio y la desaparición, son los problemas más flagrantes, más visibles, pues ha habido sí como que el programita, pero pues se sigue atendiendo de manera superficial y no hay una política de fondo, ¿no? De bueno, ¿qué se va a hacer? Ella dice que incluso ha habido programas o intervenciones en las que, por ejemplo, no se nombra el suicidio y tienes un programa de fondo. Y reduces como nombrar que lo tiene que hacer al que perpetúa, ¿no? Los crímenes, el delito. Entonces aquí pues sigue siendo la misma, ¿no? Es que si nos vamos a cuestiones de fondo, como bien indicas, por ejemplo, en el área educativa, se están haciendo esfuerzos para que las niñas aprendan a defenderse, cuando los esfuerzos deberían de ser para que los niños no agredan. O sea, en vez de educar a la masculinidad a no ser un agresor,
le apuestas a educar a la feminidad a cómo defenderse de un agresor. Ajá. Sí, y pues la agenda vemos, instituciones ponen un centro de justicia para las mujeres. Mira, en su momento yo trabajaba en gobierno cuando se creó los centros de justicia. Y sí, es un modelo interdisciplinario y la mujer vulnerada, ¿sí? Las bellas, hermosas mujeres que no deben ser violentadas, van a llegar al centro de justicia y van a obtener todo lo que es trámites, orientación, lo jurídico, lo social, lo escolar, y pues en ese centro iba a tener todo y no iba a tener que trasladarse, ¿no? De dependencia a dependencia. Fíjate, en su momento yo estaba en desarrollo social. ¿Qué pasó? Que mandaron a gente de la Junta de Aguas, a gente de Registro Civil, de Desarrollo Social, a cubrir, a hacer guardia. No, pues, a ver, aquí ¿quién agarramos? Pues mandaban a los castigados. Porque aparte, sí, se creó el programa, ya tienes el edificio, y el programa ni siquiera tenía una partida presupuestal para tener gente capacitada operando, ¿no? Mandaron a los castigados. Digo, y no, nadie me lo dijo, yo lo viví, o sea, no, pues fulanito, y pues era así como que, no, pues tenía que ir el compañero Juanito tal, a cubrir en el centro de justicia 3-4 días. Y con malas caras, obviamente. Sí, y de todas las dependencias así lo hicieron, ¿no? Todo del aparato estatal, ¿no? Nos mandaron. Y eran así, hacían sus guardias, lo rolaban, y pues los más mal portados eran los que mandaban. Entonces digo, sí, ¿cuál calidad de servicio? Sí, o sea, y vemos cuando se creó en la administración de César Duarte, Centro de Atención y Salud Mental, CAIS, no recuerdo bien la sigla, ¿no? Igual se construyó, cortaron el listón y no había partida presupuestal. Y la partida presupuestal de ese hospital de salud mental, en sus ejes o lo que se había mencionado, pues es que iba a tener una visión distinta de atender la salud mental, iba a tener un componente de intervención comunitaria, y esa intervención comunitaria iba a atender los problemas que tenían que ver a lo mejor con el bienestar de las mujeres. O sea que en el papel se veía bien bonito. Sí, en su momento me tocó trabajar, sí, con todas las políticas, con los procedimientos, la estructura de organigrama, por ahí pues. Y pues yo veinteañera, recién, todas las ganas, sí, que debe estar así, y en papel, ¿no? Y se presentó y pues nunca ocurrió nada, ¿no? Y vemos así que es con programa tras programa, ¿no? Si nos vamos a gobierno. Y pues vemos ya, por ejemplo, pues alerta Amber, vemos personal que pues no está capacitado, no es suficiente el personal, o sea, también, aunque yo fuese una muy buena profesionista y estoy en el aparato estatal, me sobrelleva el exceso de trabajo. Ajá. Sí, o sea, nos vamos a las fiscalías, o sea, un MP, ¿cuántos casos trae? Sí, platicábamos hace poco, entrevistamos a una de las ministerios públicos de la FEM y decía, o sea, no acabas y salen destruidas de asimilar todas las terribles cosas que les llegan. Pero aún así son, creo que decía que eran, cuando llegaba a la ciudad ya tenía 8 casos en el escritorio, 8 de los muchos ministerios que hay. Pero en el día le van llegando más. Y no acaba los de la mañana cuando ya tiene otra vez. Y sí los sobrepasan la carga laboral. Sí, pues decía Yesenia Zamudio, ¿no? Un video que se viralizó, ¿no? Todavía no termino de atender un caso cuando ya me llegó otro y otro, ¿no? Otra que queman con ácido, otra desaparecida, otra mujer asesinada. Sí, y en este tipo de espacios que necesitas una cobertura de la víctima, ¿cómo puedes hacerlo? Sí, cuando empiezas a cubrir esta ya tienes otra y se despersonaliza. Oye, un caso que detona a raíz de la marcha de este año y que no me gustaría dejarlo pasar porque detonó. Eso no quiere decir que es el primero, que es el único y que solo ahí pase. El caso del acoso sexual de maestros en instituciones públicas educativas. Durante muchos años se ha puesto sobre la mesa en todos los niveles educativos el acoso y la vulnerabilidad en que las alumnas están frente a un maestro
o a un prefecto, como es el caso que está ahorita eso es un Cecati, un Cebetis, así. Y esa eterna o no creerle a la víctima o proteger al victimario en un espacio que debiera ser 100% seguro. Porque estás hablando de que todos los que están ahí deben de tener un mínimo de nivel educativo. O sea, no están yendo a, no sé, a trabajar a la pizca de algodón, que quién sabe quiénes estén ahí. Estás hablando de que son hombres con un nivel académico que fueron seleccionados por su capacidad pedagógica y que tú como alumna, que puedes estar en el kinder, en la primaria, en un bachillerato o en una carrera técnica, no tienes la edad ni la malicia para entender lo que está pasando y a veces para detenerlo a tiempo. Entonces, el que diga, es que no hay razones de que las mujeres se quejen hermosas, preciosas y divinas, como dices ahorita, es que en donde quiera hay un acosador potencial, hay un violentador potencial. Sí, pues porque la estructura permite que continúe y como permite que continúe, pues se reproduce. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Entonces, sí, o sea, es muy marcado, ¿no? Que en todos los espacios, bien decías al inicio, ¿no? ¿Quién no ha sufrido, no? O sea, yo tengo N situaciones de que, pues, no sé, con el señor de la tiendita, en la escuela, ¿no? Y de que, pues, y se normaliza, ¿no? El jefe. Sí, de que, ay, pues ya se sabe que es como un pasado de lanza, ¿no? De que, ay, y no, pues, ¿qué pasa, no? En su momento yo trabajé un tiempo en la maquiladora y yo reporté un caso de acoso. Y fíjate, es bien marcado y que no estamos hablando de una cuestión de jerarquía, por ejemplo, ¿no? Yo ocupaba un puesto en el área de recursos humanos. Esta persona era un operador en el área de almacén. Esta persona en todos lados me lo topaba. Esta cuestión como de, ay, platica, esta cuestión de que malinterpretó mi sonrisa, ¿no? Y la atención. Y era constante, ¿no? Pido un cambio como que de turno, notifico, pongo mi reporte. Y yo estaba preparada para que me cuestionaran si yo no estaba malinterpretando y como que todo el procedimiento, ¿no? Sí, porque también nos hacen creer eso. Sí, ¿no? Sí, yo lo provoqué. Ay, qué exagerada. Sí, o si yo malinterpreté, ¿no? Y también es algo que nos pasa, ¿no? Que, ay, no seré yo, que a lo mejor son ideas mías, ¿no? Entonces, si se siente, si se ve, o sea, yo es algo que ya he aprendido, ¿no? Voy y yo estaba preparada para eso. Voy y cómo va siendo que esta persona me puso un reporte a mí. Y cuando yo voy a hacer mi declaración, cuando me hablan, esta persona puso un reporte. Que yo había filtrado su información y que había sufrido amenaza de una persona de mi parte. Y por eso le daba derecho a agredir. Sí, no, ese tema nunca se atendió. O sea, yo voy y dije, pues me van a preguntar de mil formas, yo mentalizada, ¿no? Pues, ya me la sé. Y voy y no, o sea, no pierdes la capacidad, la estructura de que, oye, pues te hablamos porque hay un reporte, pues tú como recursos humanos, pues tienes acceso a información de los empleados. Esta persona nos está diciendo que recibió una llamada de amenaza de una persona de tu parte. Y luego, pues todo el cuestionamiento, ¿no? Fue en función del caso. Y dije, ok, te voy a responder. No. ¿Okay? ¿Quieres que registre? No, dije, los negativos no se comprueban. Dije, si quieres hacer su reporte, investiga lo que tengas que investigar, que la persona pues te brinde información. Los positivos sí se comprueban. Le dije, ahora mi caso. Le dije, yo puse un reporte, ¿qué pasa con mi reporte? Pueden revisar las cámaras, yo estoy solicitando que revisen las cámaras porque, híjole, o sea, cafetería, baño, pasillos, producción, a donde quiera que yo me encontraba esta persona, ¿no? Entonces, y no pasó nada, ¿no? En ese momento se estaba hablando de un ascenso, una promoción, ya estaba como en que ocurrieran ciertas cuestiones, entregarse todo. Ahí quedó, pues ya. Y fui la revoltosa, como la conflictiva, ¿no? Es que también es eso. Si te atreves, porque no es que ejerzas tu derecho de quejarte, es que te atrevas
a presentar una queja o una denuncia, más allá de primero ponerlo en duda, porque vamos a suponer, es una denuncia, entre en caso de duda, vamos a investigar si es cierto o no. Te convierte en un ser conflictivo el quejarte de ese tipo de situaciones. O te evita y te anula la capacidad de desarrollo en una empresa. Y más cuando estás hablando que, por ejemplo, en el caso tuyo, pues era pues, alguien de un rango inferior al tuyo. Y aún así. Y aún así, imagínate cuando es un jefe. Yo tuve un jefe. Y luego ya esta distinción que se hace entre acoso y hostigamiento. Ay, exagerado. A todos le quieren poner nombre. Pues. No, mira, a mí me pasó. Yo tuve un superior porque no era mi jefe directo, pero sí era un superior de 3 niveles arriba de mí y ya de ahí ya no había nadie más que en la Ciudad de México. Pero ahí era. Yo con ese hombre aprendí lucha libre, porque cada vez que me mandaba a llamar a su oficina, en cuanto yo entraba a la puerta, él estaba detrás de la puerta y la cerraba con la mano y la otra mano ya, o sea, me acorralaba en la puerta. Y era la lucha libre, o sea, literal, no era de que, señor, ¿estás en paz? No, era de estar quitando manos, de estar quitando caras, o sea, primera, ¿ante quién lo denuncias? Porque no hay nadie más sobre él. ¿Ante quién? Bueno, buscas la instancia, lo denuncias. Y entonces la respuesta de una mujer, porque fue de otra mujer que me dijo, ay, sí, ni que estuvieras tan buena. Y yo, sí, sí, pero ¿y eso qué? O sea, el denostar lo que nos pasa a otras mujeres, ya no digamos por un hombre, a veces por otra mujer, por esa estructura que nos han hecho creer que hay que competir. Y esa fue la respuesta básica que yo recibí. Ay, ni que estuvieras tan buena. Es que no es cuestión de estar buena o no estar buena. Es cuestión de que está pasando esto. Y yo le digo, ¿qué tengo que hacer? Lo rasguño para que le queden marcas, lo muerdo, pues sí, yo hago eso y ¿sabes qué vuelve a pasar conmigo? Jamás vuelvo a conseguir un empleo. Entonces, ¿qué te toca hacer? Nada. Te aguantas. Y o cedes o sigues practicando la lucha libre. Pero sí, y estamos hablando de una estructura en que yo no estaba. Yo no era una obrera, no era una secretaria. O sea, no estaba tampoco en una posición de tanta vulnerabilidad como para estar disponible. Entonces, sí, esta cuestión de poder está atravesada por el género. O sea, sí, definitivamente. Pero ahí volvemos a aquello de también una frase que se puso muy en boga recientemente. Hay que creerle a la víctima. Ya después averiguamos si no. Pero estamos acostumbrados a ver, pruébamelo. Y entre mujeres hay que decirnos, yo sí te creo. Sí, y el pruébamelo es para las mujeres, ¿no? Fíjate, antes ahorita, a ver si, espero no se me olvide, el comentario con respecto a la marcha, ¿no? Un caso de una violación tumultuaria. Por ahí yo no atendí, no tuve el contacto con la víctima, algunas de mis compañeras sí. Pero pues estábamos como al hilo de lo que estaba ocurriendo y los avances del caso, de proceso de denuncia y demás. Pasan los años y conozco a una persona en un centro laboral y ya en la plática, pues, ay, pues es que acusaron a mi compadre de una violación. Y era ese caso, ¿no? Dice, pues yo lo conozco de años, es una persona intachable, ¿no? Y pues, y defendiendo a capa y espada, ¿no? Entonces, sí es la duda y en quien recae como la carga de la prueba es a las mujeres. Sí. O sea, porque independientemente que pues el deber ser, pues sí debe haber una comprobación. El tema es que pues en los cuestiones y hay un inquirir, ¿no? A nosotras nada más. Primero créeme y después sí, o sea, porque me descalificas tengo dos versiones, en un momento tengo dado. a dos personas y yo de quien dudo es de la víctima. De la víctima. Y la víctima generalmente somos las mujeres. Y ¿no? es quien tiene que probar. Sí, y si es un hombre,
pobre, pues es que a los hombres también los matan, también los hombres sufren violencia, sí, pobrecito, Es y es una maldita, ¿no? O sea, sí, no, y también eso de que, ¿y por qué hay una fiscalía para las mujeres? ¿Y por qué feminicidio? ¿Por qué no se llaman también homicidios? Son homicidios genéricos. No. Yo desconozco, debe de haberlo, porque puede que sí lo haya, a hombres que los maten por ser hombres. O sea, por el simple y llano hecho de ser hombres. Y quien perpetúa es el hombre y es la estructura masculina. Exacto. O sea, una mujer, las mujeres que asesinan a un hombre, siempre hay algo detrás. Una cuestión pasional, una cuestión de hartazgo, de una violencia sufrida contra ella misma. Pero no hay una mujer que va por la calle y dice, qué bueno está ese viejo, me lo voy a echar y luego lo mato. No. Y vamos a suponer que sí. 1 o 5 o 10 casos no representan la media poblacional en un país como México. Sí. Vamos a decir, sí, también los hombres, sí, también los hombres. Sí, pero no se nombra como problema porque no es representativo el hecho de que tú conozcas 1 o 2 casos. En el supuesto de que vamos a decir... Cuando estás hablando que el caso de las mujeres, estamos hablando de decenas de casos diarios en el país. Masivo. Sí. No conozco las cifras en este momento, pero llegó un momento, en una ocasión, un espacio de tiempo, que el Estado de México tenía superior nivel de violencia de género contra Juárez, porque siempre el conocimiento popular nos sitúa a nosotros como la punta de la máxima violencia en la ciudad hacia las mujeres, cuando es un fenómeno no solo del país, es un fenómeno mundial, es un fenómeno que en todos los países se presenta, en otros más, en otros menos, en unos más publicitado, en otros más oculto, pero si nos vamos al ámbito nacional, hubo un tiempo en que el Estado de México tenía mayor índice de violencia y decían, ¿y por qué se quejan en Juárez? Pues en el Estado de México, sí, pero saca la proporcionalidad de los habitantes del Estado de México contra los habitantes de Juárez, y ahí es donde es la incidencia tan alta de casos en este caso. Y fíjate que bueno que lo comentas, creo que esto refuerza lo que te comentaba ahorita, ¿no? Si creo que hay avances o no. Una cuestión así básica, no existe una cifra oficial. Ni siquiera. Ni siquiera saben. Nos dimos a la tarea de investigar en los diferentes centros de investigación o centros de estudio, y pues tienes una cifra de gobierno, tienes una cifra de una organización. Y no coinciden ni siquiera. No hay una coincidencia. Entonces, ni siquiera está contabilizado, ¿no? El aniversario luctuoso del año del pasado, de Isabel Cabanillas, se organizó, hicimos una intervención en la Fiscalía de la Mujer, la FEM, y pues con el número aproximado, pues pintamos las cruces rosas, palitos, y los pegamos, ¿no? Y pues era muy simbólico, ¿no? Pues cuando estábamos una nochecita, pues pintando cruces, y pues era un cerro, ¿no? O sea, de armarla, pegar y pintar, eran muchísimas, ¿no? Y el número aproximado era más de 2,000, ¿no? Entonces, pero es al tanteómetro. Sí. Entonces eso nos habla, ni siquiera hay una cifra. Un registro creo que va a haber un programa efectivo, creo que va a haber una política social, una política de género, pues no. O sea, ni siquiera, sería la base, ¿no? Mínima tener la cifra. Y usábamos el eslogan, ¿sabes cuántas mujeres han asesinado en Ciudad Juárez? No te preocupes, la fiscalía tampoco lo sabe, ¿no? Entonces, yo veo que pues sí el tema del movimiento de mujeres, de la protesta pública, de los programas, de las mujeres que en los diferentes espacios también el derecho a la decisión de interrupción del embarazo, o sea, en los diferentes espacios que nos encontramos varias, pues es casi con pared, ¿no? O sea, porque finalmente pues buscan incidir, acompañar un caso contra pared, o sea, vuelve y sigue siendo lo mismo, ¿no? Ahora, deseamos hacer un rato de que estamos inmiscuidas en una estructura social que nos lleva a tener roles de género, ¿no?
La niña juega con sus muñequitas, se viste de rosa, no se ensucia el vestido, no se raspa las rodillas. El niño se viste de azul y trae su troca y se va de boca y viene con el brazo roto y los zapatos hechos añicos, porque así es como nos crían. A todas esas personas que dicen, es que a los machos los crían las mujeres, porque se quejan de ellos si ustedes son sus mamás. Y un día comentaba una especialista en sociología y decía, sí, el día que las criemos a nuestros hijos como nosotros querramos, ese día échenos la culpa. Pero criamos a nuestros hijos dentro de una estructura que nos obliga a criarlos como están. Porque la mujer no cría sola, está el padre ahí, o está la escuela, o está el barrio, o está todo que refuerza otras cosas que aunque la mamá los quiera llevar por un camino, pues no siempre va a ser por donde ella lo quiere llevar. Y repite estructuras también, porque no todas las mujeres tienen la posibilidad de aprender a ser madres con una nueva forma de pensar. Entonces repites estructuras. Sí. Y romper esas inercias de crianza es muy difícil. Y volvemos a lo mismo, o sea, aunque tú tuvieses hipotéticamente un escenario en el que un ambiente controlado, ¿no? De crianza igualitaria, sí, equitativa, no igualitaria. Ahorita vemos eso. Pues te estás creando una persona aislada. Y cuando salga a la colonia, pues sí. Fíjate, eso de la crianza igualitaria o equitativa, hemos comentado en varios programas de que el trabajo de las mujeres que se agremian en torno al concepto del feminismo no es destruir a los hombres, ni es decir, fúchila, nosotros, ahora va a ser la era de las mujeres que van a menospreciar a los hombres. No, es una pelea no por equidad, no por igualdad, sino por equidad. Es decir, dame las herramientas para que en igualdad de condiciones yo pueda decidir qué hacer y hacerlo hasta donde yo lo quiera hacer. No porque quiero tu lugar, yo quiero el mío. Y yo no quiero ser vato, yo estoy muy feliz siendo morra. Pero si el ser morra equivale a que no puedo llegar a donde tú, porque tú eres vato, pues ahí es donde no se vale. Sí, pues y ahí es donde es esa lucha no de igualdad, sino de equidad. Porque la diferencia es básica, pues tiene que existir una diferencia, son dos géneros diferentes, más los géneros intermedios que ahora están siendo reconocidos. Pero si nos vamos en el sentido de la lucha de géneros, no queremos ser hombres. No es nuestra aspiración ser hombres. O sea, ni los privilegios para ejercer. No, simplemente la igualdad de condiciones para poder desarrollarnos hasta donde queramos hacerlo. Sí. Porque igual yo querré, a lo mejor mi aspiración es estar tranquilamente en un espacio sembrando una hortaliza, y a lo mejor mi inspiración es estar en las calles dedicamos a la construcción, ¿no? Sí, moviendo el tráfico. O sea, cada una de nosotras tiene diferente aspiración. Y lo único que estamos buscando es que se nos brinde las oportunidades de seguridad, de desarrollo, de educación y todas las que conllevan para poder lograr ese espacio que anhelamos. Y que las personas que pues sus condiciones son muchísimo más adversas, pues puedan tener la aspiración, ¿no? Porque hay personas, desde a lo mejor las feministas, desde donde estamos en un privilegio, con respecto a lo mejor a muchas otras mujeres, ¿no? Sí, porque tienes conciencia para empezar. Sí, o sea... porque ahí es el inicio. Muchas mujeres ni siquiera tienen conciencia. Y, por ejemplo, a mí me toca escuchar señoras que dicen, ay, es que yo no sé de qué se quejan. No estamos tan mal. Y ves que es una mujer que el esposo no le proporciona dinero, le compra el mandado, o sea, violencia económica. Una mujer que no tiene acceso a decir, este peso es mío y yo me lo gasto en lo que se me dé la gana. Tiene que pedirle permiso al marido para salir, para hablar, para opinar.
para vestir como viste. Tiene que depender de que si después que crecen los hijos, si los hijos le permiten o no ser como es. Y esa es la mujer que a veces, en falta de conciencia, cree que no están mal las cosas. Sí, o sea, y que creo que decido. También nosotras, ¿no? Yo elijo ser así, está pienso bien. que decido porque soy feminista, ¿no? Pero no es cierto, o sea, las condiciones nos llevan, ¿no? Ese es como el máximo aspiracional, o sea, la dignidad. Y que, pues, aparte de la cuestión del maltrato, pues, no sé, o sea, que en algún espacio, en algún momento, pues, verdaderamente pueda decidir, porque creemos que decidimos formar una familia, creemos que decidimos el trabajo que tenemos, creemos que decidimos el oficio que tenemos o la ocupación que tenemos, cuando pues las condiciones son las que nos llevan, ¿no? O sea, fíjate, por ejemplo, yo así de infancia, ¿no? A mí me hubiera gustado ser astrónoma. O sea, pero las condiciones económicas, políticas, sociales, de crianza mujer, pues no, pues elegí una carrera porque pues es la oferta que tenía la UACJ, que mis padres con mucho esfuerzo, una madre que me daba el plato, que tenía ropa limpia, que tenía todo, y un hombre que pues era mecánico, pues le apostaron a mi desarrollo en la UACJ. Yo no iba a poder ir a Harvard, yo hubiera querido ir a Harvard, o sea, o a lo mejor no, a lo mejor pues estudiar el cielo, pero pues no, o sea, creemos que decidimos lo que decidimos, pero no es cierto, o sea, entonces en condiciones dignas, todas las personas, pues el deber ser, pues es que decidiéramos, ¿no? O decidiéramos no decidir, o sea, sería lo válido, ¿no? Oye, regresando un poquito a la marcha, se dieron 2 marchas diferentes en Juárez. Sí. Una excluyente en la que se pidió que el 100% de los asistentes fueran del género femenino, y yo supongo que también incluyeron ahí no binarios, ¿no? O sea, pero que fuera femenino, excluir a los varones. Y una incluyente en la que se permitió el acompañamiento de alguna manera de varones, pero sin tomar un papel relevante en la marcha, sino un contingente aparte y así como respétenos, ¿no? Sí hay muchos hombres aliados y cada vez hay más, o en realidad son poquitos los hombres a los que se les puede considerar aliados de los movimientos feministas. Considero que son muy pocos, así contaditos. ¿Sí? Sí, contaditos. Y los que son, sobre todo, que son padres de víctimas, que se concientizan de la situación, son los más, ¿no? No necesariamente. Las nuevas generaciones, de repente parece ser que las nuevas generaciones, las nuevas masculinidades, sí son diferentes, o es solamente una apariencia. Y cuando crezcan, les va a salir la tradicional. Yo creo que hay como ciertas semillitas, ¿no? Pero sí, en el discurso muchos hombres se nombran como aliados, pero la realidad es que no. Y no estriba una cuestión como purista, ¿no? De eres o no eres, sino que son a lo mejor pocos los que sí se dan a la tarea como de construir, o sea, de reconocer que chale, o sea, la regué, ¿no? Sí. Y vuelvo. La regué y vuelvo, ¿no? Como lo hacemos las feministas. O sea, porque también no soy un ente perfecto, pero ¿no? Perfectible, sí. Ajá. Sí, o sea, sí, la maestra feminista, o sea, pues no, o sea, ese es en lo que radica, ¿no? Yo creo que son muy pocos, contados, ¿no? O sea, digo, yo creo que a nivel Ciudad Juárez, o sea, yo creo que así, o sea, sí, es en mi opinión, ¿no? Si hay una semilla, pues, que por ejemplo esta marcha, pues, fue una marcha, pues, histórica en cuestión de número de personas, ¿no? Esa es, pues, la semilla, que yo vi fotografías de personas que, pues, no esperaría que acudieran a la marcha, ¿no? Sin embargo, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Los movimientos sociales, en especial el feminismo, banalizado. Muchas empresas les compraron a todo el mundo playeras moradas y la foto, ¿no? Sí, somos una empresa socialmente responsable. Sí, somos una empresa incluyente. Y vemos que muchas personas, pues, ya acuden a la marcha y me preguntan, ¿y tú acostumbras a ir a las marchas? Y, como ya conoces el antro fulano, ¿no? O sea, se banaliza. Sí, hasta se vuelve como fashion, ¿no? Ajá. Se compran sus mascadas rosas, o moradas, o verdes, o depende o las naranjas. También ahora se ha vuelto muy común que las empresas te compren tus
camisetas naranjas. El Para 25N. Ajá. Sí, entonces, y no estriba en que, por ejemplo, yo digo, ay, o sea, eres bien machista, ¿qué andas haciendo en la mano? O sea, no, o sea, porque volvemos a lo mismo, no es entre nosotros, el enemigo no somos nosotros, ni el enemigo, ni tampoco son los hombres, es la estructura, o sea, que nos configura para perpetuar la violencia y que perpetúa una estructura, ¿no?, de poder en la que unos están aquí y otros nos tocó estar acá, ¿no? Entonces, ese es el sentido, ¿no?, pues, del feminismo. Ok, a tu punto de vista, ¿qué nos falta o qué debemos hacer las mujeres para ir como las hormiguitas rompiendo de uno por uno, hasta que conformes un hormiguero libre de violencia, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en el cotidiano? Porque visibilizarnos, ir a unas marchas, eso pasa una vez al año, pasa cuando ocurre algo, pero esos pequeños cambios hormiga que debemos hacer todos los días en nuestras estructuras, como mujeres, porque pues es nuestra responsabilidad es como mujeres, los hombres tendrán su responsabilidad. Como mujeres, ¿qué es lo que tenemos que hacer para acelerar un poco más este cambio cultural? Pues yo creo que la cuestión política sirve, yo creo que en dos sentidos, ¿no? La cuestión personal, pues en el sentido de que pues es un acto político, nombrarme feminista, es un acto político que yo diga, yo he interrumpido embarazo, estoy a favor de la legalización del aborto, que sea libre, seguro, legal, nombrarnos, ¿no? Creo que estriba esa cuestión política. Y también de decir que pues, tengo ganas o no tengo ganas de discutir, ¿no? De pelear, y pues es como vivirme. Creo que esa es la cuestión a lo mejor personal, que el alcance que tiene nada más en una. Eso de que, ay, pues a lo mejor transformé, porque ya le contagié, la realidad es que no. O sea, no, es su trabajo personal. Sí, y porque somos humanas y que tenemos derecho a vivir, ¿no? Porque estamos viviendo. Entonces, a vivir nuestra vida, ¿no? Creo que ese es el primer acto político, y pues que las personas, a lo mejor, todas las personas, pues nacemos queriendo ser felices o alcanzar la felicidad, ¿no? Nuestro desarrollo. Entonces, si es desde el feminismo, pues apostar a nuestro propio desarrollo, ¿no? Y no quedarnos calladas. Sí, pues, y que va a ser una decisión muy personal. Y ya en la cuestión de si pensamos de generar un cambio, pues yo creo que el cambio sería tomar las instituciones. Y no tomar las instituciones, ay, ok, voy a aplicar a la fiscalía, ¿no? O sea, estamos hablando de tomar las instituciones, ¿no? En su momento, cuando se tomó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, sí había un movimiento fuerte, había una articulación fuerte y movilizó a las autoridades. Sería tomar las instituciones. Y es una postura muy clara, al menos desde hijas, ¿no?, de su maquilera madre. Sí es tomar las instituciones. ¿Qué pasa? Que pues la situación desgasta, ¿no? Y se fue desbaratando porque es muy adverso, pero sí la organización, vamos a decir, del Frente Amplio, el movimiento amplio de mujeres, pues sí sería apostarle, en una opinión muy particular, pues sí sería comenzar a tomar las instituciones, porque la marcha, pues ya se volvió facho, ¿no? O sea, salir a la calle, pues es un acto facho. Las compañeras que tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues, y ahorita pues se les acusa, son feministas inadecuadas, ¿no? O sea, de aparte pues ya nos dijeron cómo ejercer el feminismo, tiene que ser bonito. Entonces, yo sí le estaría apostando pues, a la toma de las instituciones, ¿no? Porque la vía pacífica no nos ha resuelto nada. Ok, ahora, como hijas de su maquilera madre, ¿qué hacen? ¿Qué pasa? Si alguien se interesa en participar, háblame un poquito del organismo. Pues somos una organización anticapitalista, feminista, pues quienes somos integrantes pues tenemos desde diferentes ocupaciones o ejes, pues digamos que la intervención o lo que hacemos, ¿no? Algunas pues es desde el arte, otras tu servidora pues desde el acompañamiento a la interrupción de embarazos, otras compañeras nos reunimos también pues el acompañamiento en los casos de feminicidio, de desaparición.
acompañar quizá pues algunas protestas que organizan otros frentes o no sé, por lo mejor, por ejemplo, hemos dado a lo mejor cierto apoyo, acompañamos, ¿no?, en la organización de pues, las actividades que lleva el señor José Luis Castillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues apoyamos a lo mejor que es a padre sus de una eventos, víctima. ¿no? Ajá. Que es padre de Esmeralda Castillo. Entonces, pues eso es lo que hacemos en sí como organización. Pues sí es apostándole pues bastante a la cuestión, pues sí, principalmente pues de estudio, ¿no? Como parte de nosotras en la cuestión de la teoría feminista o de las corrientes, ¿no? El entendimiento, ¿no?, del movimiento y pues apoyo, ¿no?, en algunas situaciones que son como las que mencionaba. Ok, y si hay alguien que quiera participar o que diga, es que eso es lo que yo pienso, yo quiero ir, yo quiero estar, ¿hay alguna manera de acercarse o es así como que sobre la marcha te vas acomodando y vas encontrando la visión que te convenza más o la labor que te convenza más? Pues es cuestión, pues nos han escrito algunas personas a la página, pues ya, Facebook. sí, pues les invitamos, pues a lo mejor que acompañen algún evento, si tenemos alguna asamblea, si hay alguna asamblea del movimiento extendido, pues que comiencen a acudir y pues ya vean pues si les interesa, ¿no? Los vamos incorporando, hacemos pues invitación a que conozcan y pues ya deciden a lo mejor irse a lo mejor a participar más activamente, ¿no? O a participar a lo mejor en alguna de las comisiones cuando organizamos eventos. También a lo mejor una comisión redactora, una comisión a lo mejor de seguridad, de brindar apoyo, pues, y pues encontrando tu espacio. Ajá. ¿Cuántas organizaciones feministas hay en Juárez? No sé. Son, en comparación a años pasados, pues sí. ¿Han proliferado? Sí. Sí, no podría darte como un número. Pero sí, pues organizaciones, frentes anticapitalistas, pues más de forma independiente, pues sí son bastantes más. Y también pues de la parte a lo mejor más institucional, pues también. Okay. Pues te agradezco mucho, Abril, que nos hayas regalado un ratito de tu tiempo para platicar de esto que, aunque se haya banalizado, tiene un trasfondo importante. El constreñirla, es como decir el Día de la Madre, nomás pela a tu mamá el 10 de mayo. O sea, no es así, pero el constreñir a una fecha, pues también nos hace estar en el calendario, pero no es un trabajo de un día, ni solo de marzo. El trabajo de mujeres a favor de otras mujeres, pues es una tarea cotidiana del día a día y qué padre que se estructuren, qué padre que sigan ese instinto del agremiarse para conseguir que otra mujer se sienta bien. Sí, y pues la invitación pues es incluso, no necesariamente organizarse para tomar una agenda política con respecto a algún tema, o sea, el simple hecho de que comencemos a reunirnos para pasarla bien, o sea, pues pudiera ser, para tejer redes entre mujeres, sí. Para pasarla chévere. Ajá. O sea, porque pues, son espacios que a lo mejor no tenemos permitidos, entonces, pues sí, yo creo que la invitación pues es a tratar de vivirnos, ¿no? Desde la recreación, desde el arte, desde el deporte, desde las diferentes esferas, pues esa búsqueda de alcanzar el bienestar. Y pues ya la cuestión a lo mejor del movimiento social, pues sí tiene esa responsabilidad de incidir en la agenda, de incidir en la estructura, y pues sí ampliamente reconociendo que no todas las mujeres tienen acceso a tener identificados si la vida que tienen es la que verdaderamente quieren, ¿no? O saber que lo que pensamos que decidimos no lo decidimos, ¿no? O sea, fue un mix ahí de nuestro contexto, de nuestra situación que nos lleva a hacerlo, ¿no? Entonces, pues va a ser apelar siempre pues al máximo ideal, que es la dignidad humana. Bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho que Decir y ojalá que hayamos podido dejar en esta ocasión una semillita en todas ustedes de buscarse y en todos ustedes de
permitir ese desarrollo. Y no permitir, porque permitir es dar permiso, de entender y dejar fluir a sus compañeras, a sus hijas, a sus madres, porque de pronto, de verdad, hay mujeres que mueren sin haber vivido. Muchas gracias. Búsquenos en todas nuestras redes. Estamos en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en Twitter, en podcast. Estamos en Spotify, en Podbean y ay, se me fue ese último, RSS, sí es cierto. Usted búsquele, póngale ahí en Google Verónica Palafox o póngale Tenemos Mucho que Decir y le van a salir ahí todas las alternativas. Muchas gracias. Denle like a nuestros canales y compártalo. Esta información puede ser muy útil para alguien más. Que tenga bonito día.